Bienvenidos a otro debate de Santel con los invitados que siempre nos han acompañado y que han hecho de este uno de los programas más importantes de Puente Aranda en radio y televisión. Le damos la bienvenida a la doctora Jenny Alexandra Romero, edilesa de la localidad de Puente Aranda, quien es el alma y la vida de este programa, porque con base en su apoyo hemos logrado estar acá frente a estas cámaras. También le damos la bienvenida al doctor Andrés Ortúa, director del DILE, quien lidera la revolución educativa y es la revolución hacia futuro de un país como Colombia y en la localidad de Puente Aranda, y sabemos por los comentarios que nos ha hecho que le toca muy arduo y está un poquito cansadito, pero lo sabemos por qué lo hace. Y al catedrático, a Juan Carlos Jaime, que nos hace sus aportes tan interesantes en este tema de educación, porque se lo pasa todos los días enseñándole a la juventud desde los diferentes ámbitos cómo aprender cosas que son tan importantes para la vida de nosotros. Bienvenida, doctora Jenny, tiene usted las cámaras para que salude. Muy buenas noches a todos, una vez más acá reunidos, un fraternal y solidario saludo a todas las personas de la localidad de Puente Aranda, a don Jorge de Santel Comunicaciones, al profe Juan Carlos y al director del DILE, el profesor Andrés, igualmente un saludo especial. Una vez más aquí trabajando y construyendo juntos una localidad más inclusiva, justa y equitativa. Todo ello a través de ¿qué? De la educación, la base de cualquier progreso humano. Gracias, doctora Jenny. Doctor Ortúa, ¿qué nos cuenta para hoy? Salude a la gente que nos ve y ya vamos con el tema que traemos para desarrollar. Muchas gracias, buenas noches a Santel Radio y Televisión, pues por el programa, por este debate semanal que ya hemos acostumbrado a desarrollar, a la audiencia, por supuesto, darles nuestro más cálido saludo. Esperamos que se encuentren muy bien, que pues este tiempo siga siendo de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo pues de crecer como personas para poder avanzar en una crisis que no sabíamos que se nos iba a dar, pero que ahora que la tenemos, pues podemos salir adelante juntos y que con armonía y reconciliación y todos los esfuerzos de los ciudadanos, pues vamos a salir adelante y airosos y con las mejores condiciones para la educación de nuestra localidad y de la ciudad. Un saludo muy especial a la iglesia Jenny, a Juan Carlos y a don Jorge, pues por el espacio como siempre, y esperamos pues que sea un debate muy interesante en unos temas que tienen que ver con ya propiamente las líneas de acción del plan de desarrollo desde a nivel distrital y cómo lo comenzamos a aterrizar a nivel local. Entonces muchas gracias pues por la invitación y a toda la audiencia pues nuestro más grato saludo. Gracias, doctor Ortúa. El profesor Juan Carlos Jaime, catedrático también de algunas universidades, lo saludamos para que salude a la audiencia. Don Jorge, muy buenas noches a Jenny, al profe Andrés, amable audiencia. Bueno, con un tema más para reflexionar sobre nuestra localidad, nuestras problemáticas en relación con la educación, y esperamos que estos conversatorios pues sean colectivos, allá en las familias, con sus hijos, sus vecinos, porque sin duda la educación sigue siendo un pilar fundamental para la transformación de nuestra localidad. Entonces, un saludo para todos y todas y bienvenidos a la conversación. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir a una pausa para entrar en los temas. Tenemos 3 temas bastante interesantes y sé que los vamos a desarrollar, y ustedes como televidentes y que los que nos oyen y a todos los amigos de los invitados les van a gustar, porque siempre nos hemos dedicado en este programa con la ayuda de los invitados a desarrollar estos temas. Entonces vamos a ir a una pausa, ya regresamos y entramos en materia.
Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switchera Team Production Studio 4K, River Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, ya entramos en materia y el primer tema que vamos a desarrollar es la prevención del embarazo en los colegios. Y yo pregunto por qué ese tema es tan importante, por qué está incluido en un plan de desarrollo y tiene una de las prioridades más interesantes en este tema. La pregunta se la voy a hacer a la doctora Jenny, que ha sido maestra y es especialista en todo, y por ser mujer también, pues nos puede dar su punto de vista. ¿Por qué se busca que en el plan de desarrollo se prevenga en el 100% de los colegios el embarazo y cuál es el efecto y la gravedad de toda esta situación? Doctora Jenny. Bueno, muchas gracias. Es claro y es evidente que el embarazo temprano en adolescentes o jóvenes, la maternidad y la paternidad temprana trae repercusiones a la vida del adolescente o del joven. Nadie nos ha entregado una cartilla de cómo ser papá o cómo ser mamá, ¿no? Y en una vida en la cual uno aún está experimentando, está conociendo, y llegar a tener un hijo va a generar repercusiones sociales vinculadas a afrontar ingresos laborales, a tener que buscar un mercado laboral. Se van a encontrar quizás con condiciones desfavorables en su trayectoria formativa, una deserción escolar, limita su potencial económico, quizás puede aumentar los ciclos de la pobreza. Hay pérdidas en términos de productividad, de accesibilidad a espacios educativos y pues un cambio total en la vida emocional y familiar de los futuros padres adolescentes. Por ello es tan importante abordar dentro del aula educativa una responsabilidad a nivel de la vida reproductiva sexual y una responsabilidad ante el hecho de ser padre o madre en una edad pues quizás podríamos llamarlo así, no oportuna. Estamos hablando de adolescentes, hablamos de ellos cuando tenemos una más o menos de 10 a 14 años y jóvenes de los 14 a los 19 años. Y es allí donde la educación debe fomentar un proceso sostenible para que se ejerzan libremente los derechos sexuales de estos jóvenes, pero también se pueda ejercer el desarrollo humano incluyente de todas estas poblaciones y con ello garantizar un proceso educativo y un proceso de éxito, ¿no? Algo importante acá que resaltar es que, hablando de que eso nos trae, casi siempre hemos presentado deserción escolar
es algo de lo que también nos puede hablar un poco más claramente el director de DILE en un momento, y situaciones de vulnerabilidad. No obstante, señalando el estudio que se realizó desde el Plan de Desarrollo Distrital, evidenciamos que Puente Aranda es una de las localidades que menos sufrimos de esta problemática. Se podría decir con las cifras estadísticas que nos entregó la Secretaría de Salud a 2020, que Puente Aranda tiene entre niños, adolescentes de 10 a 14 años, 6 personas en embarazo, 6 niñas en embarazo. De 15 a 19 años, 188 jóvenes en embarazo, y de 10 a 19 años, 194 jóvenes en embarazos tempranos. Puente Aranda está ubicada, de las 20 localidades, está ubicada como la 17 localidad con más embarazos. No es una cifra alta, no obstante, es algo a lo cual no debemos desatender, y es importante que dentro de nuestro plan de desarrollo sigamos fortaleciendo todos estos procesos emocionales, todos estos procesos educativos y todos estos procesos en un estado social de derecho para todas estas madres y padres en temprana edad, sin desconocer que la maternidad, el tener un hijo, no es solamente de nosotras las mujeres. Socialmente e históricamente, lastimosamente, cuando una niña tiene en estado de embarazo, dicen, pobrecita, se le acabó su vida, se le acabó yo no sé qué, ya no puede hacer esto o puede hacer otro, porque maternidad, la responsabilidad de tener un hijo ha sido encajada solamente en las mujeres. Es allí donde en los entornos escolares y en las comunidades escolares debemos resaltar la importancia de que el tener un hijo es una responsabilidad tanto de papá como de mamá, y es allí la importancia de hablar de derechos reproductivos, pero también emocionales, y de la responsabilidad de traer un hijo al mundo. Esto es una responsabilidad compartida, somos madres, somos padres, ambos los trajimos al mundo y ambos tenemos que luchar también por el bienestar a futuro de este niño o niña que viene. El tema, yo en solo unas 5 palabras que usted dijo de Dilesa, pues todas son muy fuertes, ¿no? Que ya la persona tiene que salir a buscar un trabajo, que la persona cambia su productividad y tiene que buscar cómo producir y conseguir, cómo hay deserción escolar, cómo hay, cómo eso se vuelve un problema emocional, tanto para la persona como para la familia. La verdad son temas todos profundos, que cada uno en sí es todo un mundo de cosas que pues uno no quisiera pensarlo y tenerlo en cuenta. Vamos con el doctor Ortúa a preguntarle sobre este tema, él que maneja las estadísticas y que maneja la educación aquí en Puente Aranda y que obviamente se puede reflejar en Bogotá. Doctor Ortúa, desde su perspectiva y usted que está manejando la educación, ¿cómo se puede prevenir y cuáles serían las políticas de prevención del embarazo en los jóvenes de los colegios que usted está? Bueno, muchas gracias. Este tema es un tema que tiene un titular en el año 2001. Dice un titular del Tiempo: la educación sexual en Colombia fracasó. Este es un tema muy álgido y obedece a una investigación que hizo Profamilia de largo aliento en el país. Y encontraba la investigación de Profamilia en aquel momento que ciertamente la educación sexual había fracasado por el aumento del embarazo adolescente, por el aumento de las ITH y ITS, perdón, las ETS y las ITH. Y aquí hay un tema fundamental y es cómo los jóvenes han venido asumiendo su sexualidad y cuáles son las salidas muchas veces de las condiciones para el tema del incremento del embarazo adolescente nacional. Bogotá se propuso hace alrededor de unos 8 años, 2 administraciones atrás, disminuir la tasa de embarazo adolescente,
por varias razones. Una de ellas porque estaba asociado obviamente a condiciones de pobreza. Una persona que tiene en edad adolescente un hijo, pues tiene una responsabilidad, y ese tema alimentario, el tema de cuidado, el tema de protección, el tema de garantía de los derechos de un menor, pues es bastante complicado cuando yo pues no tengo ni siquiera la secundaria terminada, o cuando efectivamente pues no tengo una estabilidad económica ni familiar ni emocional. Entonces todos esos factores claramente van generando el aumento de la pobreza y condicionan, digamos, el proyecto de vida del padre y la madre cuando pues ellos son los que lo asumen, porque muchas veces termina siendo asumido pues por las familias, la familia extensa, la abuela, la madre. Allí también hay una serie de relaciones familiares que terminan generándose. Entonces todo esto para contarles que efectivamente debe haber una meta muy clara frente al tema de educación sexual y la disminución del embarazo adolescente. La tasa de deserción de Puente Aranda es mínima, es del 1.7%, realmente nosotros estamos por encima ya de la meta distrital. Somos una localidad que tiene una práctica de retención de los estudiantes y la consecución a la garantía de los derechos, pero esto también hace que tengamos una responsabilidad de continuar con la disminución de las tasas de deserción y por supuesto la disminución del tema del embarazo adolescente. Este tema del embarazo adolescente es clave porque pues por supuesto que genera jóvenes, personas con mejores condiciones, con proyectos de vida, disminución de la pobreza, garantía de los derechos de los más pequeños. Entonces pues nos interesa mucho pues que este tema sea con una reducción fundamental, pero tiene demasiadas aristas. Las aristas pasan no solo por el tema de la educación que se pueda organizar en los colegios, pasa por temas fundamentales como el de la familia. Hoy es fundamental el tema de la familia. Hay un tema que yo siempre he asociado, que digamos es necesario, yo creo que acudir a la literatura más profunda al respecto. No sé si de pronto Juan Carlos o Jenny tengan algún manejo de eso, pero yo en lo particular siempre lo he pensado, pero nunca lo he estudiado. Y es que la búsqueda muchas veces ni siquiera obedece a temas de planificación o de educación sexual, sino simplemente la búsqueda de un referente afectivo por parte de la mujer en aras del reconocimiento que espera tener. Si no tuvo el reconocimiento de su familia y no tuvo el reconocimiento de una pareja, pues busca embarazarse para obtener el reconocimiento del niño. Y esto lo digo como pues con razones de causa, por buscar ese reconocimiento afectivo y ese desarrollo emocional, es decir, un referente de amor, de tener una misionalidad en la vida, pues muchas veces termina siendo este referente para la mujer y otras veces para el hombre, porque ese asunto es de maternidad y paternidad, pero por supuesto que ese tema de referentes afectivos son fundamentales. Y al carecer de una noción o de un proyecto de vida que acuda a temas profundos, pues termina acudiéndose a temas tan específicos como el que yo acabo de señalar. Entonces, el tema tiene demasiadas aristas: familia, sociedad, escuela, para poder comprender, digamos, el hecho del embarazo adolescente. Que el plan de desarrollo lo incluya, tiene un compromiso muy importante para los colegios, para todos los colegios del distrito, es que el 100% de los colegios desarrollen estrategias, acciones puntuales con los estudiantes, con todos los estudiantes, hombres y mujeres, para la disminución del embarazo y la prevención, digamos, de todo el tema de educación sexual. Yo creo que ahí hay un trabajo muy arduo, pero muy importante para nuestra sociedad. Pues yo también a usted le descubro una cantidad de palabras también profundas, como familia, como escuela, como sociedad. O sea, todo este tema influye profundamente en todas partes. O sea, cada uno ha abordado este tema, cada frase y cada palabra es profunda y bien interesante. Pero yo me quedo con la frase de que es muchas veces el embarazo es la búsqueda de un propósito para cambiar de vida y para buscar afecto. Esa parte yo nunca la había pensado y quisiera que quedara dentro del programa
de este programa de televisión, que es la falta de afecto la que hace a que los muchachos y las jóvenes se embaracen para solucionar su problema afectivo y su problema de casa, ¿no? Qué interesante ese tema. Doctor Juan Carlos, le preguntaban a usted si usted que todos los días está con alumnos y con jóvenes, ¿qué puede sacar y qué nos puede aportar en este tema tan bonito y como tan profundo que hemos abordado el día de hoy? Gracias, sí, pues interesantes los aportes de la Dilesa, del profe Andrés. Yo creo que hay un elemento y que nos lleva a reflexionar el contexto de cómo hoy, por ejemplo, o sea, la pobreza está en hombros de la mujer, principalmente en el país, la violencia contra la mujer, intrafamiliar, feminicidios, y digamos que ese contexto, como ya se decía, envuelve la familia, el barrio, la escuela, la cultura, y obviamente en el terreno del embarazo temprano, pues recae sobre la mujer porque hay una lógica patriarcal. Yo creo que en nuestra cultura, en nuestra sociedad hay una lógica patriarcal que a la mujer le asigna unos roles, unas funciones y que lleva eso a que su reconocimiento y casi que su proyecto de vida es la crianza o maternar o sus realizaciones. Yo creo que eso hay que transformarlo. Yo creo que hoy la educación debe tener un eje muy importante. Ahí hago como un énfasis en una educación que tenga como elemento fundamental cuestionar las lógicas patriarcales que se dan en la escuela, pero también en la familia y en el barrio, porque eso lleva, y eso hace parte de la prevención, lleva a ver incluso a la mujer como un objeto, ¿sí? No como una persona que tiene un proyecto de vida, sino que viene a cumplir una función, que es la crianza, y a veces las niñas se asumen de esa manera cuando esa carencia de afecto, como dice el profe Andrés, que eso es cierto, ¿sí? Entonces es un elemento a tener en cuenta. Entonces yo creo que es necesario hoy pensarnos en la localidad, proyectos educativos institucionales que dentro de sus componentes curriculares empiecen a poner en tensión, a cuestionar ese rol que se le ha asignado a la mujer históricamente, la crianza, ¿sí? Y no porque no se puede hacer, sino que en adolescentes eso implica muchas cosas, implica problemas, como ya se decía, socioemocionales para ella y para la familia, de pronto carencia de derechos para ella y para el niño, pero sobre todo, y creo que eso es lo fundamental en últimas, que termina truncando proyectos de vida que esa niña tiene, porque muchas veces el niño se desentiende por esa lógica concreta del patriarcado. Entonces, creo que es un tema que debemos reflexionar en los consejos académicos, en los consejos directivos, en las mesas locales de educación, y obviamente creo que con el plan de desarrollo puede ser una discusión importante, pero creo que hay que trascender, como decía el profe Andrés, a un elemento técnico de planificación, ¿no? Yo creo que es un elemento cultural. En mi caso, con varios maestros y maestras hemos venido agenciando una propuesta que ojalá la podamos conversar, que es la comunagogía, que abarca muchos temas de los que hemos dialogado. Y fíjense que un horcón, un pilar de esa propuesta es todo el debate de poner en tensión el patriarcado en la escuela. Y eso debe ser casi que uno de los elementos prioritarios hoy. La pandemia nos devela no solamente pues, muchos problemas sociales que se han mostrado, sino la condición de la mujer en general y en particular las madres solteras, que muchas de ellas vienen de embarazos tempranos. Entonces creo que es un tema central y que vale la pena, además de las reflexiones que vemos aquí, involucrar a los padres de familia, a los niños y a las niñas. Yo creo que ahí es fundamental. Hay unos colectivos de maestros bien interesantes que hoy se están pensando toda el cuestionamiento de esos roles de género que están instalados en preescolar y primaria, que vale la pena conocer esas experiencias, pero creo que se están dando en ese terreno y eso hace parte de la prevención, porque yo creo que va más por ahí. Obviamente pues hay que mitigar ya cuando está la situación, pero creo que la educación juega un papel relevante en eso y ese compromiso pues está aquí en la localidad para aportar a que esas cifras, aunque son bajas, pues disminuyan, pero sobre todo que trascienda ese papel que le hemos asignado históricamente a las mujeres. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Pues yo oía hace poquito en una discusión que se hablaba sobre el aborto, donde había una posición que decía que la mujer era dueña de su cuerpo, lógicamente, y que la vida del bebé que ella mantenía solo dependía de ella
y que no dependía de preguntarle al papá si él quería o no tenerlo o no, sino que era decisión solamente de la mujer. Entonces ahí pues me causó como impresión de que no se le preguntaba al hombre qué opinaba respecto al embarazo que tenía la mujer en ese caso, y que era solamente la mujer que podía decidir en eso. Yo le pregunto a ustedes cuál es su posición, muy corta en ese punto, porque pues sí, yo no la logré entender cuál era la de sustentarlo así. Doctor Juan Carlos, doctor Ortúa, en ese tema, ¿usted qué opina o qué piensa de esa posición? Su micrófono. Y ya, doctor, nos va a meter en un berenjenal usted. Yo creo que ese es un tema muy álgido. Sin embargo, mire, yo no, esa respuesta voy a ser políticamente correcto como normalmente lo intento hacer. Sí, señor. No voy a dar una respuesta como director local, en este caso del aborto y el derecho de la mujer frente a decidir sobre su cuerpo, sino voy a planteárselo como profesional de ciencias humanas y como un ciudadano político. No se lo puedo responder como director local, porque sería muy comprometido. Y yo en este tema quiero decirle que total respeto a las mujeres y a sus decisiones frente a su cuerpo y la decisión que a bien puedan tomar sobre una vida. Yo creo que no es posible, digamos, el ejercicio de la ciudadanía, de la sexualidad libre y la diversidad debe estar reconocido en nuestra sociedad. Y por lo tanto, la mujer tiene derecho a decidir si asume un hijo y se asume la vida de esa manera. Es decir, es una decisión del resorte de la mujer. Claro, cuando ya digamos existe el hijo y bueno, todo lo demás, pues las responsabilidades son compartidas, pero en el principio creo yo fehacientemente que la decisión debe ser de la mujer. Ojalá que el apoyo y la concertación pues venga de la familia y obviamente del hombre. Esa es mi posición. Es decir, que el hombre pueda acompañar y apoyar la decisión que tenga la mujer, pues muchísimo mejor. Pero en esta situación en particular, pues es la mujer la que tiene la decisión y la primera medida. Esto puede ser muy controversial, yo por eso me aparto de mi posición formal, sino trato de generar una condición políticamente correcta, porque es una pregunta muy complicada, porque me pregunta desde lo religioso y ahí nos enredamos, me pregunta desde lo político, nos enredamos, porque la Corte Constitucional avala 3 formas que permiten el aborto en el país. Entonces, pues desde esas condiciones hay una libertad y una condición, pero en lo particular esa sería mi posición. Gracias, qué pena haberlo puesto en estas situaciones tan embarazosas a todos ustedes, pero pues toca, porque pues de eso se trata el programa y todo este tema. Pues. Doctora Jenny, su posición respecto a este tema tan complicado, y discúlpeme la pregunta también. Sí, es un tema bastante complicado. Yo tampoco quiero responder la pregunta como posición de iglesia y de política, aunque como política pues la podría estar tomando, porque quiero hablar de 2 cosas fundamentales en este tema y en los embarazos tempranos. La primera, cuando hay un embarazo temprano, hay un impacto no solamente en la vida individual, sino también en la vida colectiva. Y algo fundamental que tocaba nuestro director del DIL en Puente Aranda es esa razón de fondo que quizás nos lleva a tener relaciones sexuales prematuras. Si yo las estoy teniendo con una total conciencia de lo que estoy haciendo, o si fue mi entorno familiar, si fue mi entorno social la que me llevó. Claramente el psicoanálisis, estudios y demás nos han comprobado que la falencia del padre en la crianza de una hija mujer la lleva a tener falencias, dificultades afectivas grandes que en la adolescencia se repercuten en la búsqueda temprana de una pareja, de ese afecto, de esa emoción que quizás nos ha hecho falta. Entonces es allí donde yo digo que se debe hacer también un acompañamiento entre educación, entre salud, qué está pasando con la salud mental
de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando, y ir un poco más allá de lo que se presenta, sino ir al anterior, buscarle la raíz a las problemáticas que estamos diciendo que se tienen. No solamente es encontrar soluciones inmediatas, porque las soluciones inmediatas nos van a llevar a seguir estando en un estado asistencialista, en donde a mí me solucionan inmediatamente lo que necesito, pero no me están dando una oportunidad de transformación de vida, no me están dando una oportunidad de transformación social. Entonces, no están viendo los hechos a los cuales he sido vulnerable a través de mi vida. Otra cosa también importante es que muchos de los embarazos jóvenes son de menores de 14 años, y esto, según la legislación colombiana, con la ley 599 del 2000, que en los artículos 208 y 209, modificados por la ley 1236 del 2008, nos habla que toda relación sexual con un menor de 14 años es un acto carnal abusivo. Entonces allí también tenemos que ver por qué este adolescente que está en mi escuela, que está en mi colegio, si es menor de 14 años, ¿por quién fue abusado? ¿Qué pasó en el contexto familiar para que este menor estuviera en este momento en esta condición? Y allí pues podemos empezar a darle claridad a muchísimas otras cosas. Respeto y avalo totalmente la Corte Constitucional cuando nos indican los 3 casos en los cuales se puede abortar. Respeto la posición de la religión, respeto claramente la posición de las mujeres, pero sí considero que tenemos que mirar un poco más allá, no ya cuando el embarazo está en nuestros jóvenes o adolescentes, sino qué está pasando en todo el contexto de nuestras vidas y qué está pasando en la forma en que estamos viendo hoy en día las familias, cómo estamos concibiendo ese entorno familiar, cómo crezco yo feliz, no solamente con algo económico y con una educación, sino cómo también crezco como un ser feliz, qué quiero hacer, qué quiero crear, qué quiero transformar. En ese orden de ideas, quizás no me expondría tempranamente a un embarazo, o quizás si me llegara a pasar, pues tendría unas opciones de transformación de vida, apoyo familiar, escolar, social, educativo, político, legislativo, entre otras. Bien, gracias. Y don Juan Carlos, este tema tan embarazoso, ¿usted cómo lo mira y cómo sería su posición al respecto? Gracias. Pues, mire, yo creo que traer un hijo al mundo, o sea, un niño no deseado, eso tiene muchas implicaciones, ¿cierto? Entonces, lo primero es prevenir, no llegar a concebir el niño, ¿cierto? No tener el proyecto de niño, sino al contrario, prevenirlo, y creo que juega un papel importante la educación. Una vez la mujer esté embarazada, y más en un caso adolescente, y no tiene el deseo de tener ese niño, pues tiene que tener un acompañamiento de diferente orden, incluido para que aborte. Y por lo menos yo creo que si una niña o un adolescente o cualquier mujer toma la decisión de abortar, yo creo que la sociedad debe garantizar ese proceso y no hacer lo que está pasando hoy, que se van a sitios clandestinos donde además de abortar muere la madre, ¿cierto? ¿Por qué? Y uno se preguntaría, pero ¿por qué a una mujer le asusta tener tanto un niño? Por lo que yo decía hace rato, porque hay un contexto de feminización de la pobreza, de pocas oportunidades, patriarcales, o sea, el proyecto de la mujer se ve muy vulnerado. Entonces yo creo que cuando una mujer asume que su hijo es un problema, que es un niño no deseado, pues lo primero es prevenirlo, pero en el hecho debe tener todo el apoyo y creo que ella tiene la decisión sobre el hecho de hacerlo o no hacerlo, no es el padre, porque el padre también puede llegar a decirle que aborte si ella no quiere. Entonces yo creo que la madre en este caso, la que principalmente tiene esa decisión. Ojalá sea concertada, ¿sí? Pero creo que es un debate interesante y decir que cuando se está diciendo esto no se está promoviendo el aborto, no. Se está diciendo es que los abortos que se van a dar se den en garantías por lo menos médicas, psicológicas y ojalá económicas, para que no sea pues una tragedia más para la misma madre. Gracias. Bien, don Juan Carlos. Pues entonces, en líneas generales, lo que uno puede detectar es la prevención, y de eso se trata. Entonces vamos a abordar ese tema de la prevención mirando cómo
¿cuáles son las estrategias para prevenir el embarazo adolescente en los colegios? ¿Qué está establecido y qué se recomienda? Doctora Jenny, ¿cómo podremos entonces prevenir para que no llegue a esa situación tan complicada y tan difícil por todo lo que hemos visto que afecta? ¿Usted qué recomendaría y cuál sería el sistema preventivo y los elementos y estrategias de prevención en los colegios y en los entornos familiares para que esto no suceda? Fundamental esa pregunta, además que me lleva al por qué hoy en día hago política. Bien saben, yo soy docente de profesión, pero una de las cosas que me han motivado toda la vida es el valor de los derechos de los pueblos, el resaltar la humanidad, el buscar la estabilidad social, el hablar de un estado de verdad social, de derecho que nos garantice a todos una equidad de oportunidades. Por eso algún día, siendo docente de profesión, dije, quiero hacer política, y hoy estoy acá. Y en ese orden de ideas, para hablar de garantía de derechos para nuestros niños y para nuestros jóvenes, es donde nosotros en la apuesta política en este momento en lo local tenemos que empezar a hacer una construcción interinstitucional. Yo siempre he dicho que no podemos abordar temas desde la visión solamente de la educación, desde la visión solamente de la salud, desde la visión solamente de lo político, porque es que el ser humano es un ser íntegro. Nosotros no estamos divididos por emociones, por partes, por economía, por parte, por yo no sé qué, por parte. Si algo de nosotros está mal, afecta el resto de las situaciones para nuestra vida sana, dada con sus derechos. Es por ello que debemos, desde este plan de desarrollo que estamos construyendo y estos 4 años de una construcción social, debemos hablar de un trabajo interinstitucional en donde participe Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, donde participemos los políticos, los padres de familia y los mismos estudiantes, veamos qué es lo que está pasando. Es un momento de escuchar a la sociedad, desde la sociedad. Si vamos a hablar de embarazos en jóvenes, tenemos que sentarnos a hablar con los jóvenes, todos los entes, y saber qué está pasando allí, para de allí poder construir líneas de trabajo fundamentales. Y algo que me parece importantísimo es empezar a hablar de salud mental en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Retomando el tema de qué está pasando en mi entorno familiar para que yo vaya y tome X o Y situación o X o Y contexto para transformar mi vida o para tener quizás aquello que me está haciendo falta. Entonces, le apuesto grandemente a un trabajo interinstitucional, a una caracterización clara de nuestras familias. Yo creo que es una deuda que tiene el Estado con nosotros, con los puentearandinos. En esta crisis del COVID-19 nos dimos cuenta claramente de ello. No saben quiénes somos, no saben a qué nos dedicamos, no saben cómo son nuestros contextos, cómo estamos estratificados realmente. Y todo ello se da todo ello es en torno a unas situaciones que después nos van a conllevar a un futuro. Entonces, debemos empezar por caracterizar claramente a nuestra población, debemos empezar a hablar todas las instituciones juntas de qué va a pasar con nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Debemos empezar a crear programas de salud mental, debemos empezar a crear programas emocionales, deportivos, culturales, artísticos y demás, que nos den opciones de una vida responsable y de una sexualidad responsable y toma de decisiones responsables. La base del desarrollo humano es de los 0 a los 5 años y la adolescencia vuelve a ser un espacio fundamental para el resto de mi vida. Entonces debemos pensarnos muy bien en qué vamos a hacer con nuestros jóvenes. Por ejemplo, en Puente Aranda no hay consejo local, tenemos solamente mesa local. Yo fui la última generación en el 2006 como consejera juvenil. Es algo en lo que en este momento me estoy preguntando, ¿por qué fui la última generación en el 2006? Tenía en esa época 19 años, no, 18, algo así más o menos. ¿Qué pasó con el Consejo Juvenil de Puente Aranda? Porque en este momento es una mesa que ellos solos están luchando sus espacios deportivos, culturales y artísticos. Es allí donde, por ejemplo, desde la JAL también tendré que empezar a trabajar en el tema, y claramente lo haré de la mano de educación, de salud, de integración social, entre otros. Gracias. Bien lo que usted propone, ¿no? Los espacios culturales, otro tipo de visiones para que los muchachos miren, pongan su mirada en
en otros espacios y que no sean los que los llevan a tomar unas decisiones equivocadas. Doctor Andrés, la misma pregunta, ¿cuáles serían los elementos para prevenir toda esta situación del embarazo y cómo desde la dirección que usted hace tan importante lo están haciendo y cuáles serían los programas en estos 4 años? Pues Puente Aranda decimos que tienen un porcentaje bajo, pero eso no quiere decir que si no tomamos las precauciones de pronto se nos crezca este proceso. Entonces, le dejo la palabra para que nos cuente la estrategia ya gubernamental de la administración en este tema. Yo creo que este tema, como lo decía en la anterior intervención, es un asunto multifactorial. No podemos señalar una sola responsabilidad o una sola directriz frente al embarazo adolescente. Pasa por condiciones afectivas, por condiciones de salud, por condiciones de familia. Yo creo que es el ítem central allí, una familia que sea cuidadora, que sea armoniosa, que sea afectuosa, que pueda de alguna forma direccionar y permitir que una persona tenga un proyecto de vida. Pues claramente eso va a reducir los niveles de embarazo y generaría una condición de seguridad para los jóvenes. Entonces, también por supuesto pasa por el tema de oportunidades. Nosotros hemos hablado aquí de los ninis, hemos hablado de acceso a educación superior y todos esos asuntos yo creo que tienen que retribuirse. Es decir, una persona que tiene un proyecto de vida definido, pues por ejemplo, en atención a lo que dice Jenny hace un momento, pues no va a tener relaciones sexuales prematuras porque sabe que debe cuidarse y sabe que pasa por una relación, que las relaciones sexuales pasan por condiciones afectivas y por condiciones de reconocimiento del otro y del cuerpo. Entonces, todos estos temas son esenciales para entender, digamos, que las prácticas de cuidado son de sí mismo, pero también con los otros, es decir, de los otros también. Y en el sí mismo y de los otros, pues está la familia, el Estado y la sociedad. Entonces la familia tiene un rol acá fundamental, la sociedad también en comprensión, en el tema de los medios masivos de comunicación, las redes sociales, todo esto, también cómo se aprende a manejar, a controlar por parte de la persona, y por supuesto el Estado, que a través de educación, de salud, de todas las redes de apoyo que puede brindar al individuo y en este caso a los jóvenes, pues puede aportar. Yo creo que es un trabajo integral y por supuesto que desde Secretaría de Educación adelantaremos trabajos muy arduos, sobre todo con el tema de maestros y maestras, con el tema de las mesas de orientadores. Es un trabajo que normalmente y tradicionalmente han acompañado los orientadores y orientadoras de los colegios, entonces hay que generar acciones desde allí y por supuesto hay que hacer unas políticas mucho más fuertes para que podamos generar esa confianza y esas prácticas afectivas dentro de nuestros adolescentes. Gracias, doctor Ortúa. Pues al profesor Juan Carlos viene la misma pregunta. ¿Cómo serían las estrategias de prevención de este tema del embarazo adolescente? Pues ya vimos la posición del doctor Ortúa, y pues ¿usted qué piensa, doctor Juan Carlos? Gracias. Sí, bueno, además de lo que han dicho los compañeros de mesa, yo creo que es importante poner la discusión en confianza con los estudiantes en el colegio, ¿sí? Y dar la educación sexual más allá de la genitalización, sino, como se ha dicho, en la parte afectiva, encontrar que eso tiene estrecha relación pues con proyectos de vida, con condiciones sociales de la familia, es decir, una prevención que vaya más allá de la planificación. Yo creo que involucra son elementos culturales muy amplios, incluido poner en tensión con las niñas la discusión sobre su rol en esta sociedad, ¿cierto? Porque se les asigna, insisto ahí, que su único papel es venir muchas veces a reproducir hijos, y eso pues se va incorporando y por eso se le hace tan fácil encontrar el reconocimiento en ello. Entonces yo creo que son elementos culturales. Creería que las emisoras escolares pueden jugar un papel importante en tanto que la cultura que se difunde allí, la música, por ejemplo, que sean apropiados por los chicos, difundan otras lógicas, otros proyectos de vida y no reproducir esa música
que incita es al sexo, como se dice, que eso también es un problema que tenemos en el terreno cultural. La cultura musical nuestra es muy vacía, muy pobre, ve a la mujer como un objeto sexual y no ve esas posibilidades de vida. Entonces, es decir, atacar, de acuerdo, estoy por diferentes lados, es multidimensional. Yo solamente, además de lo que ha dicho Jenny y el profe Andrés, agregaría esos elementos, la importancia de dialogar en el aula, el proyecto de vida y el papel de la mujer en esos proyectos de vida, y dos, elementos culturales, y muchas veces toco aquí en las emisoras escolares, porque es un ámbito que cuando los chicos lo apropian y como pares, ellos se educan de sus experiencias y llevan a la reflexión más fácil muchas veces que lo que uno como maestro les puede estar diciendo. Eso lo aportaría como parte de la prevención. Bien, creo que hemos tocado la mayoría de este tema, obviamente que es un tema bastante fuerte y largo y podríamos durar un poco más de tiempo con él, pero sí hemos llegado como a las conclusiones de desarrollo de este tema. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con otro tema también de la educación que está incluido en el plan de desarrollo que quedó aprobado y que lo vamos a discutir. Entonces ya regresamos en un momento. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, continuamos, vamos a entrar con el tema de la crisis climática que se encuentra en el plan de desarrollo con respecto a la educación, y se plantea que el 100% de los colegios públicos distritales trabajen en estrategias de educación ambiental y protección animal. Para nosotros ha sido una sorpresa con esta pandemia que también debemos aprender cosas. Hemos visto cómo el clima cambió, el aire se purificó, con que los seres humanos nos tuvimos que retraer. Vemos los animalitos por ahí por los videos de los noticieros, cómo los de la selva han ido y en el mar han llegado a las playas, los tiburones que antes no se veían tan cerca, y en las ciudades, cómo empiezan los animales salvajes a retomar ese entorno que nosotros como seres humanos los hemos ido sacando. Entonces todo este proceso lo que nos muestra es que el gran depredador de todo este mundo, que debíamos ser los grandes administradores, somos los seres humanos. Sobre ese tema, pues doctora Jenny, quería preguntarle
todo lo que se debe, todas esas estrategias que se deben de tener en cuenta para cuidar este medio ambiente que es donde nosotros vivimos, es nuestra casa. Quisiera que usted ingresara y nos introdujera el tema para la educación ambiental y el entorno, que tiene que ver con el clima y etcétera. Doctora Jenny, no nos está viendo. Doctora Jenny, de Ilesa, ¿no nos escucha? Bueno, don Andrés, mientras tanto, entonces. Señor. Sí, el tema ambiental que está programado en el plan de desarrollo y que tiene que ver con el clima. ¿Qué piensa usted y todo el manejo ambiental y en la protección de los animales? Bueno, en relación con el tema ambiental, pues pensar, digamos que el plan de desarrollo no lo incluye, habla de uno de los objetivos de desarrollo sostenible y es hacer de la ciudad un nuevo contrato ambiental. Así se ha nominado el plan de desarrollo, un nuevo contrato social ambiental. Así que cuando hablamos de un nuevo contrato ambiental, pues estamos hablando de un contrato que debe cambiar la cultura, que no son solo las prácticas de reciclaje, no son solo las prácticas de tener unas condiciones diferentes en las familias, sino tiene que ver con toda una política que debemos implementar frente al mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad. Y desde allí pues el trabajo es uno cultural, es decir, como ciudadanos debemos conservar, debemos aprender a cuidar el medio ambiente, debemos tener un comportamiento mucho más responsable. Yo casi en todas las reuniones cuando he hablado del plan de desarrollo les voy a contar algo que he hecho, y es decir, miren, es necesario cambiar la cultura en el colegio frente al uso de los materiales. Hoy estamos diciendo la virtualidad como es importante, pero la virtualidad pasa también cuando volvamos, cuando tengamos en algún momento, no sé si en unos meses cuando regresemos a los colegios, si es posible, no lo sabemos todavía, pero en caso dado que por allá en un futuro no muy lejano podamos regresar, pues quitemos prácticamente de ciento el uso de papel, o sea que no usemos más papel. Por favor, no más icopor en ningún lugar, en ningún establecimiento. Disminuir, o sea, erradicar el FOMI de los colegios. Miren, el uso del plástico, la cantidad de plástico. Movámonos más en bicicleta, es sostenible. Puente Aranda tiene la posibilidad de movernos porque es plana. No es tan distante los lugares y las distancias en la localidad. Lleguemos en bicicleta al trabajo, lleguemos en bicicleta al colegio, lleguemos en bicicleta a las oficinas porque es necesario para tener una mejor localidad. Puente Aranda es una localidad contaminada por tratarse de un tema industrial, entonces sí que es importante, digamos, este ejercicio dentro de la localidad. Y es tan importante que básicamente lo que hemos pensado con Puente Aranda es que podamos hacer ejercicios de reforestación. Eso es un tema que tenemos en piloto y lo hemos hablado un par de veces con Jenny. Tenemos que pensar la organización de los colegios, tenemos que generar huertas, prácticas de sostenibilidad dentro de las instituciones educativas y en general el fortalecimiento de los PRAEs de los colegios es esencial. Un colegio que tiene un PRAE fuerte es un colegio que comienza a respirar y a vivir diferente. Debemos ser cada vez más ecológicos, ser más responsables con la naturaleza y concatenado a esto con el cuidado y la protección de los animales. Es muy importante, digamos, saber que también tenemos una condición de animalistas, de defensa de los animales y también de buenas prácticas de cuidado. Entonces, todo esto nos lleva a pensar pues, que efectivamente es necesario iniciar y empoderar un trabajo muy fuerte desde los colegios en los proyectos ambientales escolares. Yo sí quiero preguntarle, porque no conozco, ¿qué son los PRAES? ¿Cuál es la definición? ¿Qué quiere decir PRAES? Proyecto Ambiental Escolar. Ok, gracias, perdóneme, ¿no? La ignorancia. No, para eso estamos. Gracias. Doctora Jenny, le estábamos preguntando sobre el tema ambiental, que es el que estamos abordando en este momento, para que usted nos cuente su perspectiva y su expectativa sobre lo ambiental, que ahora lo hemos visto con esta pandemia, cómo ha cambiado el mundo cuando el ser humano no ocupa los espacios y no los destruye como los destruimos.
tema fundamental, además porque me declaro ambientalista y animalista de alma, vida y corazón. Aquí me acompaña mi negra, que siempre está en todas las sesiones metiéndose un poco, que ella también quiere participar, ¿no? Bueno, en torno al tema hay dos cosas que quiero resaltar muchísimo, y es una con nuestro nuevo contrato social y ambiental por Bogotá para el siglo XXI. Nos dan 147.000 millones de pesos para invertir en el tema animalista. Es algo que rescato grandemente de esta apuesta social ambiental por Bogotá, de nuestro plan de desarrollo distrital, y que tiene impacto en lo local, porque con el nuevo Código de Policía, en su artículo 13, nos indica la necesidad de que todas las localidades, por ejemplo, tengan un veterinario y tengan un referente ambientalista. Esto nos va a ayudar una vez más a articular procesos. Una de las líneas en las cuales nos hablan para que trabajemos con estos 147.000 millones de pesos es la educación animal y ambiental responsable, que son de los procesos que podemos articular claramente con el Instituto de Protección Animal, con el Consejo Local Animalista, que también acá en Puente Aranda lastimosamente no está activo. Estaba el Consejo, en este momento no está activo y solamente está trabajando la mesa local, algo de lo cual también ya le he solicitado en varias ocasiones al alcalde. Exitosamente me ha puesto atención, ha dicho que sí. También me indicó que Puente Aranda va a tener un referente animalista, tiene un referente ambientalista a la fecha, y de allí podemos construir y articular procesos claramente entre instituciones, en este caso la JAL, la Alcaldía, el Instituto de Protección Animal, Secretaría de Educación, acá con nuestro queridísimo doctor del DIL Andrés, que además la disposición siempre ha sido clara y siempre ha sido de entornos e ideales conjuntos para trabajar en pro de nuestra localidad. Tenemos un proyecto grandísimo y hermoso, el cual ya he adelantado con el Jardín Botánico, que era, pues inicialmente era poder sembrar este año 1.000 árboles en la localidad de Puente Aranda, y este proyecto, junto con el MODER, junto con el director del DILE, junto con el Jardín Botánico y entidades ambientalistas como Cronus, queríamos articularlo para que fueran también con los PRAES en los colegios, que fueran los estudiantes y la comunidad quienes nos acompañan en el proceso de concientización, de abono de la tierra, de diseño, para que se vieran hermosos en los próximos 4 años, cuando ya estuvieran grandes nuestros árboles en Puente Aranda, y de cuidado y responsabilidad para ellos, ¿no? La siembra de un árbol no solamente es sembrarlo y dejarlo, sino es una responsabilidad mínima de 2 años, para que en un entorno tan difícil como es nuestra localidad, una localidad con 2 UPZs industriales, una localidad catalogada como la 4ª más contaminada, con un índice altísimo de material microparticulado, lo cual nos genera múltiples enfermedades respiratorias, pues que en una localidad con esas condiciones este árbol pueda crecer, pueda llegar a su plena vida, en donde puede vivir solo y nos pueda mejorar las condiciones de aire que tanto necesitamos en la localidad. Es allí donde hemos trabajado mucho con el director del DILE, con el profe Juan Carlos también, y como les decía, el Jardín Botánico, que nos está apoyando en este proceso. Lastimosamente, dado el COVID-19, pues no lo pudimos llevar a cabo este año, porque lo que queremos es que las comunidades se involucren, que ellos vengan, que ellos siembren, que ellos participen, que ellos creen, entre otras. Y pues esto nos va a generar aglomeraciones. Por tanto, seguimos trabajando en el tema teórico para posteriormente, apenas pues podamos salir a las calles, nos vayamos a sembrar nuestros primeros 1.000 árboles por Puente Aranda. También tenemos un proyecto interesante de agricultura urbana junto con el MODER. Ya también lo he estado hablando con la directora del Jardín Botánico, la cual en su puesta en escena del plan de desarrollo está en generar procesos de agricultura urbana en las diferentes localidades de Bogotá. Dado las características que ya les mencioné de la localidad de Puente Aranda, ambientales, estamos priorizados para trabajar con ello, y pues sé y estoy segura que vamos a poder crear un espacio muy interesante junto con educación y junto con nuestras organizaciones ambientales y animalistas en todo el tema
de agricultura, de árboles, y nuevamente retomo en que tengamos un referente animalista en la localidad y podamos vivir en un ecosistema sano. Cada día más las familias somos multiespecies. Hoy en día nuestros habitantes, compañeros de cuatro patas, se han convertido en parte de nuestra familia y no tenemos que desconocer que un ecosistema sano nos da la oportunidad de vivir más felices, más saludablemente, entre otros. Y quiero terminar esta intervención con una frase de Gandhi que siempre me ha encantado, y es que cualquier progreso humano y social en una humanidad se identifica en la forma en que tratan a sus animales y el medio ambiente. Entonces es allí donde la puesta en escena con educación para que estas nuevas generaciones seamos más ambientalistas y animalistas debe ser grandísima, y estos 4 años en trabajo con educación, yo sé que nos van a dar ello y muchísimo más en Puente Aranda. Gracias. Doctor Juan Carlos, usted desde ese punto de vista y que anda con los jóvenes en los colegios y todo este manejo ambiental y el cuidado animal que se quiere implementar en los colegios, ¿cómo lo ve y qué experiencia cree que le puede dejar a la sociedad este tipo de planes que tiene el plan de desarrollo en este tema? Gracias. Sí, yo quiero iniciar con algo que usted mencionaba, cómo la pandemia mostró el impacto de un modelo de desarrollo en el medio ambiente, ¿cierto? Yo creo que hoy lo que entra a cuestionarse es el modelo de desarrollo que destruye páramos, que destruye ríos, que contamina el aire, que nos tiene unos procesos de calentamiento global absurdos, que ha extinguido especies, que destruye selvas. Yo creo que eso hay que cuestionarlo hoy y debe ser parte de la educación ambiental en los colegios. Fíjense que incluso la encíclica del Papa Francisco, la Casa Común, hace un cuestionamiento muy serio, muy dateado, muy argumentado del modelo de desarrollo que tenemos. Yo creo que por ahí debemos empezar, ¿sí? Porque si no lo hacemos, entonces, digamos, nos quedamos simplemente haciendo un ejercicio, pero el problema de fondo sigue. Entonces yo creo que hoy los colegios deben de incorporar esa crítica al modelo de desarrollo que nos ha llevado a depredar la naturaleza de todo orden, a destruirla, y donde en unas visiones que se llaman antropocéntricas, el ser humano como el centro, como se dice, destruyendo el mundo. Y creo que eso hay que cuestionarlo desde los procesos académicos y sobre esa base organizar las apuestas, ¿sí? Ya se mencionaron algunas que me parecen importantes, estos proyectos articulados a la comunidad, los PRAES, por ejemplo. En Puente Aranda hay una necesidad, es una de las localidades más contaminadas, pues por su base industrial, obviamente acá, pero también necesitamos las huertas escolares. Yo creo que las huertas juegan un papel importante, sobre todo por lo siguiente: creo que la pandemia también nos mostró lo frágil que somos en cuanto a soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y diversidad alimentaria. Hoy hay un problema en el mundo que la pandemia devela, y es que muchos países de vocación agrícola son dependientes totalmente de la importación de alimentos, ¿sí? Muchos países que antes tenían una diversidad alimentaria, hoy son casi que monocultivos o macroproyectos agrícolas que destruyeron semillas nativas. Entonces, creo que en ese marco, llevar la discusión de las huertas escolares hoy es una necesidad. Como se dice, ¿de qué me sirve a mí salir graduado de bachillerato si no sembrar ni una hortaliza? Hoy en el mundo lo necesitamos, y creo que en eso el plan de desarrollo abre unas ventajas, unas posibilidades muy importantes de la agricultura urbana. Yo creo que en los colegios deberíamos apropiar en esas concepciones estas apuestas de las huertas escolares, de cuestionar el modelo de desarrollo existente, y creo que en ese orden de ideas otra pandemia, como se dice, no nos cogería tan mal parqueados, sino que la educación aportaría a transformar esas problemáticas que hoy estamos viendo, y que como maestros y maestras creo que nos llevan a la reflexión. Yo creo que hoy viene una discusión grande, y es la educación para qué, ¿cierto? La educación que estamos dando en los colegios debe pensarse estas problemáticas, y creo que es necesario, ahí profe Andrés, que nos repensemos en la localidad los proyectos educativos institucionales, recogiendo todas estas problemáticas que estaba mencionando, porque creo que es la posibilidad. Hoy tenemos una oportunidad, estamos en una condición adversa, pero también una condición de posibilidad que la educación ambiental tenga un sentido trascendental. Entonces, creo que desde esa lógica
hay unas posibilidades en el plan de desarrollo y ojalá que en lo local lo podamos aterrizar para que articulemos colegios, comunidad y en una lógica distinta de vida. Gracias. Bueno, hemos abordado dos temas de alta importancia en la educación. Se nos quedó entre el tintero uno porque se nos acabó el tiempo, se nos quedaron dos temas que con los panelistas decidimos desarrollar en el próximo programa, que es el de los entornos, espacio público y los entornos escolares. Y el otro tema que tiene que ver, que también es de alta importancia, el programa de Bogotá como territorio de paz y la atención integral a las víctimas del conflicto. Todavía tenemos que desarrollarlo y en el próximo programa seguramente vamos a tener a unos invitados, a unos padres de familia, para que hablemos de todo este tema tan importante. Yo les quiero agradecer a ustedes, a los panelistas, al doctor Andrés Ortúa, el director del DILE. Sabemos lo ocupado que él vive, pero siempre tiene con ustedes esta cita y no la desecha. Lo mismo a la dilesa Jenny Alexandra Romero, que se preocupa por la educación, con esa juventud que tiene y con ese corazón que le pone a esta labor, se siente uno muy tranquilo y orgulloso de que esté participando en este programa. Y al doctor Juan Carlos, con todo ese conocimiento y todo ese bagaje de llevar toda su vida como profesor, pues la verdad le quiero agradecer que haya estado aquí. Para dentro de 8 días tenemos estos dos mensajes que quedaron pendientes y se los desarrollaremos con todo gusto para la audiencia de Santel Radio y Televisión y en beneficio de Puente Aranda, y obviamente que estos temas reflejan todo Bogotá, porque en todo Bogotá se necesita la educación. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Mucho gusto. Profe Andrés. Hasta luego. Una buena noche y amable audiencia, pues esperamos haber aportado a la reflexión. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.